Hola, hola, saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidas a nuestras dos escritoras del día de hoy. Bienvenidos a todos los que nos están viendo, a todos los que se están conectando a esta entrevista. El día de hoy vamos a hablar de la colección de cuento de conflicto y paz que se llama Cese al Fuego, que es publicada por el sello editorial Letras Negras. Así que bienvenida Laura, bienvenida Juliet. Este espacio es todo para ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por llegar, por conectarse. Ya saben que la comunicación con esta colección ha sido un poco complicada, así que agradezco su compañía el día de hoy. ¿Qué tal si empezamos conversando un poco acerca de quiénes son ustedes, de dónde son, de qué rincón de este bello país son y cómo llegaron a este mundo de las letras, cómo terminaron escribiendo? Porque esto de escribir es como un camino sin retorno. Usted ya probó escribir y ya creo que es algo que lo acompaña a uno para toda la vida. Así que tal si empezamos con Laura. Listo. Hola y buenas noches. Para Silvia, para Juliet, somos poquitas, pero ahí vamos fluyendo bien. Eh, yo soy de Barbosa, Antioquia, un pueblito cerquita a la ciudad de Medellín. Eh, Estoy pues en la cabecera urbana, sino que tengo la comodidad de vivir en que si tomo hacia la izquierda, queda el pueblo, pero si tomo hacia la derecha, me queda el campo, entonces estoy como entre los dos mundos y es muy chévere. Yo empecé a escribir porque a me leían todas las noches mi papá y mi mamá, se sentaban uno al lado de la cama, uno a cada lado, y me leían cuentos, me leían muchos cuentos y yo no me podía ir a dormir sin que me leyeran los cuentos. Y de ahí fue que empecé el amor por las letras y por la lectura. Ya de adolescente fue que empecé a escribir. Eh, Empecé con la poesía, después con el cuento, dejé un poquito el cuento, quedé con poesía y otra vez volví al cuento. Sí, ha sido como un vaivén entre poesía y cuento. En mi época universitaria también estuve con los ensayos, entonces de ahí fue como el amor y también porque he sido una persona muy tímida, que se guarda mucho y que muchas veces lo que no es capaz de decir lo escribe. Entonces también ha sido una forma como de exorcizar todo eso que, que he callado. Laura, muchas gracias. También no es la primera vez que Laura nos acompaña en este espacio. Ya por acá habíamos conversado acerca de otras cositas, así que ella ya es conocida de esta casa. Ahora nos queda Julie. Julie, cuéntanos un poquito acerca de quién eres tú, de dónde eres y cómo llegaste a este mundo raro. Claro que sí, buenas noches para ambas, para la audiencia de la editorial Letras Negras. Bueno, yo soy de Yolombo, Antioquia, pero en el momento vivo en Yotoco, en el Valle del Cauca, por cuestiones de trabajo. Soy docente de básica primaria, pero he vivido cuando digo muchos, son muchos lugares de Colombia. Conozco muchos territorios, muchas realidades, bueno, realidades sociales, entonces tengo un poquito de experiencia ahí con varias cositas. Respecto a escribir, bueno, no recuerdo cuándo fue el momento preciso, pero pues obviamente por mi formación, pues estamos en constante contacto con los libros, con los ensayos, con la escritura, no sé qué. Y digamos, el evento que me trae a mí acá justo nació de un ejercicio académico en el que hablábamos digamos, sobre como la historia, nos remembraba, no sé qué, y llegué, digamos, a producir este texto que fue muy emotivo y que lo escribí también muy como desde mi experiencia personal. Bueno, Julie, muchas gracias. Sentí como que ibas a decir algo más y me quedé No, como... sí, yo también, pero me quedé como ahí.
Bueno, ya nos damos cuenta que estamos más o menos en el interior del país, lo que llaman el centro del país. Yo en este momento me encuentro en Manizales Caldas, así que estamos bastante cerca. Y como hoy la colección trata de el conflicto y la paz, entonces, ¿qué tal si conversamos un poco acerca de esa noción de conflicto y paz que tenemos desde nuestros territorios, teniendo en cuenta que dependiendo de donde uno es, la violencia que ha sufrido es diferente? Por ejemplo, Antioquia ha tenido un tipo de violencia muy particular que ha estado relacionada con el narcotráfico, que ha estado relacionada con el paramilitarismo, ¿sí? En cambio, por ejemplo, yo crecí en una región que se llama el departamento del Caquetá, región que ha sido golpeada por el conflicto armado con las FARC, con las guerrillas, ¿sí? Con este otro tipo de violencia que también se vive acá en el territorio. Entonces, ¿qué tal si conversamos un poco acerca de qué entienden ustedes con el conflicto y la paz? Porque esa noción de la paz también es muy subjetiva y depende de donde usted viva, ¿no? Aquí en Manizales vivimos en paz, pero en este momento el Cauca no vive en paz y se supone que estamos en ese momento en donde, bueno, ya, sí, firmamos la paz, hubo un acuerdo. Entonces, no sé quién quiera conversarme de su experiencia. Yo creería que Juliet, que nos contó que había recorrido varios territorios, había entendido varias realidades, que nos dé paso a Sí. esta conversación. Bueno, pues siguiendo con la línea de lo que mencionabas, digamos, de los grupos que has mencionado, pues bien, viví en el Urabá antioqueño, en cierta parte de mi adolescencia, donde tuve que ver, escuchar, conocer, digamos, el desarrollo de lo que era el paramilitarismo. Incluso estuve en la época en la que se dio la desmovilización en el 2002, creo que fue que se hizo en el gobierno bueno, la cuestión es que, digamos, en esa parte, pero anteriormente viví en Río Sucio Caldas y allí me tocó la otra parte que era, vivíamos en el campo, más o menos 2 horas del pueblo y en el campo, bien alejado del pueblo, no, a 2 horas de la carretera, el pueblo ya tenía otra distancia y allí tuvimos también la experiencia de con las FARC, ¿no? De hecho, en esta época en la que viví en Río Sucio Caldas, lastimosamente perdimos un ser querido muy cercano a mi casa, porque este grupo pasó por allí, por el campo, dejó una granada. Nosotros obviamente estábamos demasiado pequeños. ¿Qué íbamos a saber que era una granada? Estábamos jugando, no sé qué, el chico le quita el seguro pensando que era un llavero y tenemos pues como esa experiencia y ese fue como mi primer contacto con el conflicto. Yo tenía 7 años y estábamos en la escuela recibiendo capacitaciones de que era un arma, de que era una granada, de que eran grupos subversivos, pese a que nosotros ya los habíamos visto, pero uno en la inocencia ve como, ay, mira, pasaron. Nosotros pensamos, ejército, pues los veíamos armados con metralletas, no sé qué. Entonces esa fue como el primer acercamiento, ¿no? Y entonces obviamente ya también se desdibuja, digamos, esa inocencia en la que vivíamos en el campo, de que el campo era tranquilo, de que vivíamos en paz. En esa época nosotros solo, ay, juguemos, divirtámonos, compartamos, y entonces ya se desdibuja esto y tenemos que entrar como a otras realidades, protejámonos, cuidémonos. Luego también desde el interior de mi familia, entonces empieza a ver que utilizan a mi abuelo como para llevar ciertos recados, que no queremos que esto suceda, entonces empiezan a vivir desde ahí ese conflicto, a vivirlo y digamos a tener que desdibujar esa idea y entender que el país vivía otra realidad. Luego entonces ya llego en la adolescencia al Urabá antioqueño, entonces ya es el paramilitarismo. Bueno, las pandillas, que es súper común allá, las pandillas ni siquiera, digamos, utilizan pistolas o armas de fuego, sino que utilizan hachas, machetes. Entonces, imagínense, digamos, la brutalidad que tiene que vivir uno, las barreras invisibles de no puedes entrar a este barrio, no puedes, y pues, no, pues es extremadamente pequeño, pero tiene que vivir, enfrentarse, entender y socializar en este tipo de entornos y también, digamos, bajo la formación o la orientación de sus papás, uno como tratar de cuidar y entender que si bien ese conflicto existe, que si bien ese conflicto hace parte de nuestra realidad, pues nosotros podemos evitarlos de cierta manera y podemos tratar como de llevar una vida en paz, una vida tranquila. ¿Qué pasó? Puede ser.
Julie, ¿qué pasó? Hola, no sé, mi computador se puso rebelde y no quiere que esté en la entrevista. Pero sí te vemos. ¿Sí me ven? Bueno, yo no Sí. las veo, pero voy a seguir hablando, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces aquí ya viene otra realidad de conflicto, ¿cierto? Y también es que ya ahí perdí el hilo con eso de que se me fue la pantalla y no las veo y esto. Estoy como un poquito desubicada, No, no te pero preocupes. esto, Estábamos pero conversando. entonces, bueno, en un inicio comentaba como, bueno, tengo como la experiencia de haber estado en diferentes contextos donde o en los cuales se desarrolla la violencia o el conflicto de diferentes maneras, pero pues uno tiene que aprender, digamos como que, yo me imagino que son frases de cliché, pero tienes que aprender a vivir en ello, tienes que aprender a mediarlo, tienes que aprender a llevarlo. Y, bueno, antes de que se me fuera la imagen, hablaba como, bueno, la orientación de nuestros padres también, como la formación desde la escuela, los conversatorios, las dinámicas, los estudios de caso. Yo de hecho soy normalista desde muy joven, estudié en escuelas normales y una de las dinámicas en la escuela normal de Urabá en la que estudié era justamente eso, como los estudios de caso, como qué hacemos, cómo resolvemos estos conflictos, cuáles son las mejores maneras de... Entonces, más o menos, esta es como mi relación, mi percepción y lo que he vivido con relación al conflicto. No, Julie, esta convocatoria estaba hecha 100% para que nos contaras tu experiencia, que si uno lo Sí. evalúa como persona que ha atravesado por el conflicto, está muy normalizado. Dices como, bueno, sí, he tenido que pasar por esto, pero cuando uno toma un poquito de distancia, dice, es muy drástico y muy grave lo que hemos tenido que vivir como colombianos desde muy jóvenes, a lo que tuvimos que enfrentarnos desde No, siempre. claro, mira, en algún momento tuve la oportunidad, porque ya este fue en otro espacio en Risaralda, en Marsella Risaralda, cuando ya estaba trabajando como docente, donde nos hacían una formación y nos hicieron un taller justamente como de reivindicación a las víctimas del conflicto. Y yo creo que fue como la primera, yo ya había hecho mi ejercicio de escritura, yo tengo, digamos, el texto con el que participé, lo tengo escrito hace muchos años y lo tuve ahí y hasta que se dio la oportunidad de poderlo mostrar. Y entonces daban esta charla y yo escuchaba a la persona que nos daba la charla y yo decía, ven, pero es que yo hice parte de esto, yo lo viví, pero digamos en algún momento de mi historia yo como que me desdibujé o digamos me desligué de esto y me olvidé de todo lo que el conflicto me hizo vivir, de todo lo que el conflicto hizo vivir a mi familia y en algún momento como que se me salían las lágrimas y decía, no, venga, pero es que sí, sí fuimos afectados, sí cambió nuestro entorno, sí cambió nuestra percepción, sí tuvimos que dejar atrás nuestra vida por el conflicto, pero uno pues de otra manera lo que la vida hace es como, bueno, ya pasó, empaque, vámonos, continúe, ¿cierto? Julie, muchísimas gracias. Creo que por eso el proceso de paz decía que sin verdad y sin reconciliación no podía haber paz. Reconocer lo que sucedió y saber que uno hizo parte y que no fue simplemente circunstancias de la vida de las que salimos bien libradas con resiliencia, sino que es ser víctima de un conflicto y reconocer que se es víctima es complejo porque uno ha naturalizado la violencia y ha entendido que es simplemente parte de la supervivencia. Así que agradezco mucho que nos hayas contado un poco de tu experiencia y damos paso para que Lau nos cuente acerca de cómo ha sido esa relación con el conflicto y la paz desde su perspectiva. Listo, yo a diferencia de Julia no he sido víctima directa del conflicto, sino que ha sido más desde una mirada no externa, sino participativa. ¿Por qué le digo participativa? Porque digamos que en mi familia la primera violencia que se sufrió fue el asesinato de mi abuelo. Mi mamá no lo conoció y fue debido a esa violencia entre partidos, el liberalismo y los conservadores, que en este momento es más, me acuerdo un cuento de la colección que leí que yo le leía a mi mamá y ella era como, wow, de alguna forma nos sentíamos identificadas porque eso sucedió pues con mi abuelo, con su papá, y ella no logró conocerlo, ya estaba de meses. Digamos que esa es como la primera violencia y dentro del conflicto que puedo decir.
que no es mi propia experiencia, pero sí ha tocado a mi familia. Lo otro es que yo, como comentaba ahorita, soy de un municipio, un pueblo antioqueño, Barbosa, Antioquia, no ha sufrido tanto la violencia como en otros sectores de Antioquia y de toda Colombia, pero sí han habido masacres, sobre todo por corredores de narcotráfico o también por discusiones entre FARC y, y paramilitarismo. Entre esos estaban La Chorrera eh, y Monteloro. Yo sigo en la universidad, estoy estudiando la licenciatura de literatura y castellano y me fui por la línea de conflicto y paz y memoria. Y siempre, siempre he querido como que mi trabajo sea algo sobre La Chorrera o Monteloro, porque mi mamá trabajó en la inspección de policía y a ella le tocaba hacer los levantamientos cuando pasaron esas masacres. Y en una de esas ella me comentaba que estaba en embarazo mío, cuando le tocó hacer el levantamiento. Dentro de eso me contó que, y en eso también se inspira mi cuento, no sé si me estoy adelantando un poquito, no lo Tantico, quise hacer pero, tan, ¿cómo? tantico, pero no pasa nada. Un poquito, bueno, no lo quise hacer tan crudo, pero hay un elemento muy fuerte que vemos que está muy, un elemento común en esas acciones y es la cabeza, ese símbolo de la cabeza. Yo no lo quise tomar tan fuerte, pero ella me contaba en su anécdota que en uno de los levantamientos encontró la cabeza de una persona que ella conocía em, y que habían jugado fútbol con ella. Entonces, y dentro de lo que el proceso que ellos, en la investigación que se hacía es que la persona básicamente estaba amenazada por ambos lados. Ah, vos le prestó el teléfono a este bando, entonces te amenazan. Ah, y llega el otro, le prestaste el teléfono, te advertimos, lleva. Entonces era como un perder o perder por ambas partes. Eh, He estado también, ya como me fui por esa línea de paz, conflicto y memoria, estuve con la Universidad de Antioquia en un proceso en Dabeiba y en Mutatá, en estos centros territoriales de capacitación y reincorporación. Entonces también estuve en esa óptica del otro lado, eh, que es muy fuerte. Uno a veces, o sea, uno en esa situación, uno no puede, uno trata de no juzgar, ¿cierto? Pero son unas anécdotas que uno dice, fue madre, es que hay unas personas dentro de este conflicto que fueron violentadores, pues no sé si se dice así, tiene otro nombre, pero se me escapa en este momento, que también fueron víctimas, que no fue porque quisieron, sino porque estaban en el campo y llegaron y los secuestraron, o te mató a tu familia. Hay otros que sí pensaban que era una cosa totalmente diferente y que era por la libertad y la justicia y que eso trascendió a otra cosa porque esas cosas empezaron con un ideal que terminó con intereses propios, ya sea por narcotráfico, dinero, ya eso es aparte, pero termina siendo un daño por todas partes, pues en ambos lados, pero totalmente desde más sobre las víctimas. Y era algo que decía, por ejemplo, Juliet y creo que también Silvia, y es que la paz, si bien teóricamente es un estado de no conflicto, para la paz no solo se necesita eso, sino que se necesita lo que es la escucha, el reconocimiento y la reparación para una paz verdadera. Eh, digamos que en un tiempo no se tocaba tanto ese tema y era como tabú en nuestro país. Todavía lo es porque el que hable muchas veces en algunas situaciones lo callan y cómo es que acá se paga el hablar, a veces con la vida. Entonces, eh, es chévere ver estas convocatorias y que ha venido, no sé si llamarlo un boom o un auge de hablar, porque hay muchas víctimas que no se atreven a hablar y con el tiempo como que y con estos procesos se les da la oportunidad de hacerlo. No sé si, por ejemplo, Juliet también acá es una forma de sacar eso y con la escritura. Eh, entonces, sí, en resumen, no he estado directamente afectada,
pero sí he sido como desde una óptica, no sé, tercera, por decirlo así. Laura, muchísimas gracias, niñas. Dimos cátedra de conflicto y paz hoy en esta conversación. Creo que es una muy buena convocatoria precisamente para sacar, para hablar, para reconocernos, porque también, como les decía, reconocerse como víctima es muy difícil porque uno ha naturalizado ese estado de violencia. Yo me di cuenta de lo difícil que había sido mi infancia hasta 24 años después cuando escribí una novela acerca del conflicto armado en el Caquetá y dije, ay, Dios mío, qué fuerte, cómo mi familia sobrevivió a esto, cómo sobrevivimos a esto, cómo así que de niña pasaban tantas cosas y fue en ese proceso de escribir esa novela que entendí lo muy víctima que había sido y lo poco naturalizado que tenía ese estado. Me consideraba más bien como un caso de éxito, alguien que sobrevive a esto y que va para adelante cuando uno tendría que haberse identificado como alguien que afortunadamente sale, pero que eso no quiere decir que uno no quede con secuelas, con miedos y con todo eso ahí guardado. Y este tipo de convocatorias me parece bellísima para hablar del territorio y de lo que uno ha atravesado. Y ya que conversamos largo, extendido y muy rico acerca de qué entendemos por conflicto y paz desde nuestro territorio, ¿qué tal si ustedes me cuentan un poquito acerca de cuál fue su ejercicio, cuál fue ese cuento, cuál fue ese relato que escribieron para esta convocatoria y cómo lo relacionaron con la noción de conflicto y paz para que la audiencia sepa, se antoje de comprar Ceci al Fuego y de conocer las historias ocultas de la violencia y la paz en este territorio y en otros territorios? Empecemos por Juliet para que vayamos alternando la voz acá y no nos cansemos de escuchar estas voces nuestras aquí. Vale, bueno, yo creo que anteriormente ya había también hecho un poquito lo que decía Silvia, como entrar allí a contar un poco, pero a ver, mi escrito lleva por nombre Renuncia Voluntaria. Lo escribí en un ejercicio, como había mencionado anteriormente, en un ejercicio académico, eh, que inicialmente creo que nombré el escrito en general todo como reminiscencias, que me llevaba como a remembrar mi vida, mi historia, cómo había trascendido y cómo había caminado yo a través de los años. Y pues es inevitable ignorar esta realidad. Eh, Creo que, o sea, yo por lo menos, yo no soy una ávida escritora, pero cuando lo hago, las pocas veces que lo hago con emoción. Creo que la emoción de la tristeza, el, la nostalgia me permite escribir y cuando estoy en ese estado de ánimo escribo muy bien, me he dado cuenta de eso. Y entonces empecé a escribir y a escribir y a hacer como una como memoria de lo que fue digamos, esa etapa del conflicto que relaté allí, tiene que ver exactamente o justamente con mi infancia. Y bueno, yo sí, digamos, lo que relaté o lo que escribí o lo que quise compartir a través de esas letras es exactamente cómo nosotros como familia tuvimos que dejar atrás nuestra vida para poder continuar viviendo exactamente. Cómo tuvimos que dejar todo lo que éramos y toda nuestra identidad para proteger, digamos, la vida. Julie, muchísimas gracias. A eso fue renuncia voluntaria, creo que habla del desplazamiento forzado, de cómo tuvimos que abandonar el hogar en pro de salvar la vida, porque no se podía ambos, ¿no? No se podía tener un Sí. hogar y tener vida por aquella época. Y supongo Ujú. que eso refleja la realidad de muchísimas personas que ahora habitamos la ciudad y que habitamos la ciudad no ha sido por gusto, sino por obligación. Tuvimos que ir a las capitales, tuvimos que ir a centros poblados para resguardarnos y empezar desde cero, desde nada, sin tierra, sin dinero, sin identidad, Sin nada. nada, a volver a salir desde las cenizas como un fénix y aquí estamos. Encontrando en las letras un lugar de denuncia, un lugar de desahogo, un lugar de reminiscencia, como mencionaba Juliet. Así que los invitamos a que no dejen pasar la oportunidad de conocer un poco de estas lindas historias que hay en Ceci al Pueblo. Laura, ¿qué tal si nos cuentas tú en dónde encontraste la inspiración para la obra que nos compartiste en esta colección?
Bueno, es curioso el inicio porque a mí me hicieron una invitación a escribir 3 cuentos para un compilado, pero de cuentos de terror, de cuentos de terror, pero a la final no hubo pues como una buena comunicación y eso se separó. Pero la idea siguió ahí y lo curioso es que yo no era capaz, o sea, tenía como una idea, pero no era capaz de desarrollarla. Eh, Mi pareja y yo tenemos una librería virtual. Algún día, cuando tengamos capital, va a ser presencial para tener libros ahí de letras negras. Eh, eh, en donde hacemos pues como talleres literarios, conversatorios, encuentros literarios planeamos junto con un club de lectura un encuentro en conmemoración, en la fecha del 9 de abril, en conmemoración de la memoria a las víctimas del conflicto armado. Se dio pues ese evento y la idea era conmemorar también en nuestro territorio lo que les comentaba ahorita de, de lo de las masacres en La Chorrera, Monteloro. eh, no solo fue también de nuestro territorio, porque habían personas que habían también estado en otros municipios cercanos o en otras partes de Colombia, otros que eran ya pues como más desde la parte teórica. Y, y cuando ya estaba planteado eso, por eso digo que fue muy curioso porque la idea uno ahí mismo me dio de una tin, a escribir, a escribir. Mi cuento se llama Ese día no estaban las vacas. Eh, Se da también en parte por lo que me contaba mi mamá y que siento que hay como hasta una obra de teatro que también tiene que ver con la cabeza, no sé por qué está ese símbolo eh, en varias historias se vuelve como un lugar común, pero es algo que pasa, que es muy fuerte y de alguna forma es una manera de meter miedo y terror a la gente para controlarlos en esta guerra. Y entonces me inspiré fue en eso, pero quería meter la inocencia de ese dicho popular, usted no deja la cabeza porque la tiene pegada. Entonces, de ahí fue que Juan sale a su casa, de su casa, se despide de su mamá, eh, hace un recorrido muy largo, no voy a dar muchos spoilers, y para que lo lean. Hace un recorrido muy largo y en ese recorrido pasa algo y al final se acuerda de ese dicho que a veces, muchas veces nuestras mamás nos dejan o los amigos y lo quise relacionar así, en resumidas cuentas, desde la inocencia, desde lo que hablabas ahorita de el normalizar lo que nos pasa. Entonces, no el cuento lo normaliza, sino que quiere dar cuenta de que estamos en un país muy violento en el que hemos naturalizado esa violencia hacia el pueblo. Entonces, quise también reflejarlo de alguna manera con la inocencia de Juan. Y también como cuando me gradué, bueno, soy maestra en formación, Julieta también es maestra, quise reflejarlo porque en algún momento interviene una maestra, eh, que es la que tiene ahí como el campo o la óptica de lo que sucede. Ella sí es la que tiene pues como no esa inocencia de Juan. Entonces, es de ahí, quise honrar varias cosas, la historia de mi mamá y también como a todas las víctimas que de alguna forma han sentido que eso es normal. Laura, muchísimas gracias. Me encanta que hablemos de este tema porque esa cuestión de las cabezas cercenadas con las que jugaron fútbol en algún momento el conflicto armado para el centro del país es un mito urbano. Para muchas partes del país es como, ay, se decía que se hacía esto, pero no hay mucha credibilidad de que sí sucediera. Y el hecho de que se esté documentando y se esté hablando de sí, esto sí sucedió, y se esté contando a través de relatos y se esté denunciando, hace que deje de ser un mito urbano, porque cuando te digo es que la gente por esta región piensa que la violencia no ha sido tan cruda,
porque la forma en la que ha llegado a estas zonas ha sido de forma diferente. La forma en la que se ha visto golpeado este sector no es lo mismo que Antioquia, no es lo mismo que Caquetá, no es lo mismo que Cauca, porque este ha sido un pueblo que está en otro lugar y eso acá se considera como una suerte de mito urbano o sí, como una leyenda que una vez se dijo en las noticias que eso había sucedido, pero que no hay evidencia. Entonces, como ficción. ujú, exacto, como una exageración de las noticias, como algo, como un voz a voz que se regó por ahí, pero que no hay cómo probar que esto sucedió. Más o menos así se entiende por esta región, como un mito urbano. Entonces me encanta que estemos hablando de estos temas, que se esté denunciando y que haya memoria histórica, porque creo que de eso trata cuando logramos convertir la literatura en una memoria colectiva, que la gente recuerde que estas cosas suceden y que no podemos permitir que vuelvan a suceder. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos un poco acerca de cómo fue su experiencia en esta colección de Cese al Fuego y como todavía tenemos algo de tiempo, ¿qué tal si aprovecho para preguntarles algunas de las herramientas que ustedes utilizan a la hora de escribir, un consejito que le den a la audiencia que siempre está deseosa de saber cómo escribir y que nos pueden compartir ustedes de su experiencia en la escritura? No sé, cualquiera de las dos, la que quiera puede tomar el micrófono y comentarnos alguna herramienta. Yo las voy a estar anotando, yo siempre soy así, yo me robo todas las herramientas que me comparten por aquí. O les digo, bueno, Julieta. Bueno, creo que ya lo había mencionado, yo no soy una ávida escritora, no es exactamente lo mío, pero digamos, mi herramienta principal, y ya lo había mencionado, digamos, yo escribo muy desde el sentir. Todo lo que, digamos, yo he escrito lleva como impreso mi sentir, mi sentimiento, y digamos, cuando he compartido lo que escribo justamente por fortuna y me hace sentir un poco orgullosa, es que digamos, conecta la persona que logra leerlo, o sea, conecta con eso que yo estoy sintiendo, porque es que definitivamente yo escribo desde el sentir, desde lo que me transmite, digamos más que, digamos, la imaginación y la creatividad tiene que ver mucho con ese corazón para poder decirte en estas letras, para poder llegarte a través de las letras, digamos, ese es como lo mío, ¿no? Mm, no sé qué más era. No, está perfecto. Creo que hay un concepto que se acuñó hace muy poco que se llama sentipensar la realidad, que no hay una separación entre pensar y sentir, Us- porque Exacto. veníamos como en una separación, ¿no? O eres una persona artista y sensible y entiendes el mundo a través de los sentimientos, o eres una persona de las ciencias que piensa el mundo, que lo razona, o eres un filósofo. Y entonces el concepto de sentipensar, cómo conecto, ¿sí? La capacidad del pensamiento de generar el lenguaje y mis sentimientos que son válidos, cómo conecto esos dos y pienso la realidad. Creo que es el ejercicio que tú haces. No hay una separación entre lo racional y lo sentimental, que antes se consideraba lo sentimental como algo menos importante que lo racional. Entonces esta idea de sentipensar la realidad es, no podemos, no, como seres humanos no podemos estar separados. Somos esa unidad y sentimos y pensamos el mundo. Entonces sí, es muy rico porque se conecta uno con la visceralidad, con la realidad, con la genuinidad. Sí, creo que esa palabra es correcta, con lo genuino que hay en un texto, porque el otro te está abriendo su corazón y está configurándote ese lenguaje para que entiendas lo que quieres contar. Entonces, ahí yo se lo resumo como sentipensar la realidad. Me gusta como herramienta. Perfecto. Mejor no Laura. lo pudiste haber dicho. Yo también me voy mucho por lo que dice Julie. Eh, si bien pues hay muchos teóricos que te dicen, por ejemplo, creo que si no estoy mal me corrigen, había hasta como unos pasos de Edgar Allan Poe que para escribir, eh, no me acuerdo si poesía o qué, pero habían como unos 10 pasos y todo eso, pero la verdad yo no les he hecho mucho caso, sino que es algo como lo que dice Julie, desde lo que uno siente, como sacar todo eso, entonces el consejo es... eh, no tengan miedo como, ay, esto va a gustar, esto no va a gustar, no, saquen todo eso y escríbanlo. Si tienen la oportunidad de tener una libretica siempre cerca, ay, estaba en el bus y se me ocurrió esto, pongo la idea. A veces pasa y he escuchado muchas personas que dicen que cuando están bañándose también vienen las ideas.
Ahí sí está muy difícil la libretica, pero si pueden, de un modo que apenas salgan, escriben las ideas, porque yo siento que a veces no sé si les ha pasado, que es a veces frustrante que uno tiene una idea y cuando la va a desarrollar no sale igual a como uno la había pensado. Entonces siento que lo mejor es como tener algo así sea en el celular, en una servilleta, como escribirlo para que quede más em, a la idea original, quede más parecido a la idea original. Eh, y sí, yo también escribo mucho, pues si bien estoy en la academia, a veces siento que la academia te limita. Entonces, yo no sigo mucho esas reglas, sino que es como Juliet, desde el alma, desde lo que siento, desde lo que me sale. También pensaba mucho que todavía pienso, pero lo he ido, no sé si trabajando o cambiando, que yo escribo mejor desde el caos interno mío y de las experiencias caóticas que termino haciendo catarsis y por eso será que de pronto me parecen mejor escritas o más bonitas o más liberadoras. Entonces también es eso, escribir desde el sentimiento, desde lo de sentipensante, que para mí es no tienen que ir divididos, sino que es una total conciencia de lo que es el ser humano, porque como decías, Silvia, el ser humano pues sea lo que sea, siempre está el sentir, entonces es muy difícil apartarse de eso. Hay otras cosas que a veces yo hago, eh, más que todo en poesía, es las oraciones, como cuando ya escribí todo, como coger por pedacitos. A ver, de pronto este como que no me cuadra tanto, ¿qué tal si lo pongo aquí? Si no, entonces vuelvo y lo bajo. Pues es algo un poquito enredado, pero a veces me sirve, como que va cogiendo sentido ahí a la larga, o hay personas que los enumeran. Hay un libro que creo que decía que uno podía enumerar y jugar con ello, y de ahí van saliendo párrafos, ya sea para cuento o versos. Lau, muchísimas gracias. Me encanta porque creo que eso de sentipensar y de hablar desde nuestra experiencia y desde nuestra identidad es un tipo de literatura o de poesía que hemos ido desarrollando las mujeres, que creo que lo encuentro mucho en la línea femenina porque consideramos que la cotidianidad, lo íntimo y lo propio es algo digno de contar, cosa que siento que a veces en el lenguaje masculino no pasa tanto porque tienen un pensamiento mucho más universal, pues porque han tenido el privilegio de que muchas cosas del mundo estén dadas para ellos. Entonces, en esta línea de pensamiento también les doy un consejo y es la búsqueda de la voz propia. Es como que cuando uno piensa y empieza a hablar desde su propio sentir, es muy importante la búsqueda de la voz propia, porque a veces cuando tratamos de contar, emulamos lo que hemos ido aprendiendo a través de las voces de otros. Pero cuando usted piensa y pone como prioridad lo que usted siente, es importante que vaya encontrando el toque, la forma en la que usted siente se parece a lo que pasa en su corazón. Y por eso es que es importante tener una libreta para capturar la emoción como sale, para agarrarla y sostenerla, porque cuando deja que la emoción atraviese el cuerpo y otra emoción como que la entorpezca, es difícil volverla a agarrar y por eso es que los escritores cargamos esa libretica o el celular, es para que la El emoción que celular. parezca ahí. Y en este ejercicio del sentipensar es indispensable, porque como tiene que ver con lo nuestro, con lo que queremos transmitir desde nuestro corazón, no se trata tanto del desarrollo técnico, no se trata tanto de llevar al lenguaje a sus límites, sino que se trata de contar la realidad de un individuo y cómo se enfrenta al mundo. Entonces es importante ir desarrollando la voz propia, que se identifique su voz de las voces de otros en este proceso de la escritura. Es como, bueno, ¿cómo sueno yo? ¿Cómo siento yo? ¿Cómo percibo al mundo? Ese ejercicio es un ejercicio muy introspectivo. Es de observación propia, de decir, ve, ¿cómo hablo yo cuando le converso a otro? ¿Cómo es mi narración oral? ¿Cómo le transmito yo a mis estudiantes? ¿Cómo le transmito yo a mis amigos cómo me siento, a mis familiares? Y cuando yo logro salirme de mi diálogo interno y observarme como si fuera un espectador de mí mismo, entonces empiezo a notar que tengo particularidades. Y cuando logro trasladar esas particularidades de mi lenguaje corporal, de mi lenguaje verbal, a mi lenguaje escrito,
empiezo a tener voz propia, empiezo a tener ese sentido de intimidad que alguien podría decir, ah, ¿sabes que Juliet escribió esto? Laura escribió esto, Silvia escribió esto, porque reconozco que es ella, porque se ha tomado el tiempo de hacer un tratamiento para sonar como uno, porque de eso se trata esta idea de transmitir lo que uno siente, ¿sí? No solamente es que, ah, bueno, yo quiero soltar emociones, sino que quiero que esas emociones estén atravesadas por mi identidad como individuo. Entonces ese es mi consejo, ¿no? Busquen su voz propia, que es importante. Entonces ya, yo no doy más consejos, me gustaría que pasáramos a la parte de publicitar, si quieren compartir sus redes sociales, por dónde las podemos encontrar, si ustedes están vendiendo el libro, si lo tienen en alguna librería, si tú lo tienes para la venta, Laura o Juliet, para que se lo comenten a la audiencia, porque ya saben que en la página oficial del Grupo Editorial Letras Negras lo pueden conseguir, está disponible 24/7, pero pues quiero saber ustedes cómo lo han hecho. Juliet. No, yo sí soy más bien una persona anónima. No te preocupes. Mis redes sociales no se mueven. Yo uso las redes sociales solo para informarme y no tengo, digamos, el libro en ningún espacio, más que tengo leyendo a mis amigos y familia. Ah, Los lectores son lectores. sí, y ya, pero a las personas que siguen la editorial Letras Negras les recomendamos este hermoso proyecto que reúne las voces de varios autores respecto al conflicto y a la paz y a ese cese al fuego que hemos proclamado a través de cuántos años ya llevamos en conflicto, 60 Más o menos. en el país más o menos, digamos, esa sería más o menos la cantidad que el país ha visto, llorado, vivido, sufrido. Y esta hermosa colección pues reúne muchas voces, reúne, digamos, estos cuentos, estas historias que te llevan, que te trasladan, que te permiten conocer, acercarse, adentrarse y nada, a consumir la editorial Letras Negras. Ah, Juliet, muchísimas gracias. Lau, te damos paso para que te hagas publicidad. Bueno, yo también soy malita para las redes. Me ha tocado irme adaptando por lo de la librería, pero también en el momento los que me están leyendo son familia y amigos. Unas amistades que se habían alejado vuelven y aparecen, que uno dice, ah, ve, wow, pero es hasta chévere, ve hasta donde lleva lo de la literatura. Eh, yo sí lo he estado pues ofreciendo desde mi perfil que es Laurisabel 84 en Instagram, de resto no manejo nada más. Y la idea es como también tenerlo en la librería, que se llama Caliope Librería, aparece en Instagram Caliope-librería. Yo pongo por aquí el librito. Ay, excelente. Sí, por acá. Entonces, la invitación sí es a que compren Ceci al juego. De verdad que es una temática que es necesaria, es necesaria en nuestro país hablar sobre ello para llegar a a la paz precisamente después de tanto conflicto y en la guerra en la que todavía estamos inmersos. Entonces es necesaria. Eh, tanto para las víctimas y para el reconocimiento y llegar a esa verdad y esa paz, eh, que la invitación es a que lean estos cuentos que de verdad yo estuve leyendo unos y uno como que le vuela la cabeza, o sea, no es algo cinematográfico, son experiencias eh, vividas. Que a veces parecen para algunas personas increíbles, imposibles, de que eso pase o de que en la humanidad haya tanta crueldad, pero es real. Nuestro país ha atravesado por mucha violencia, entonces eh, la invitación es a eso, a que leamos esas voces, que de alguna forma con estas convocatorias y con este libro con Ceci al juego se le, se le están dando la oportunidad de contar sus experiencias.
y ya sea como Julie en este caso, que como tal ha sido una víctima directa, o como alguien que ha estado involucrada, pero no desde mi familia sí ha tenido pues esos agravios, pero personalmente directamente no, pero que de igual forma estamos ahí luchando porque este país encuentre la paz. Lau, muchísimas gracias. Ya saben que si se contactan con Laura les llega el libro firmado, así que así que contáctese con ella directamente, adquiéranlo. Hoy estuvimos hablando de Ceci al Fuego. Quiero recordarle a toda la audiencia que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y hoy estuvimos con Laura y con Juliet, escritoras de Ceci al Fuego. Muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden que bendita sea la literatura y hasta que nos volvamos a encontrar.